Hace casi 11 meses tomé la decisión de parar y salir de redes sociales después de dedicar 10 años a crear contenido en Internet sobre copywriting de forma constante, vender servicios, impartir conferencias y formar a miles de alumnos repartidos por todo el mundo. Grabé un podcast, lo hice de forma espontánea contando la punta del iceberg de lo que me estaba pasando porque en ese momento era incapaz de verbalizar la profundidad de todo lo que estaba viviendo. Y en plenas vacaciones en Mallorca con mi familia, en junio de 2023, decidí darle al botón de compartir y unos días más tarde desinstalé todas las aplicaciones de redes sociales que tenía en mi móvil. De hecho, lo que pensé que sería una situación de unos pocos días, de necesitar recargar pilas, finalmente se convirtió en un camino de unos cuantos meses de silencio, de cuestionamiento y un trabajo bestial de honestidad conmigo misma. La verdad es que es súper difícil plantarte delante de una versión de ti que no reconoces, que no te gusta y decir, necesito hacer algo distinto y recuperarme. Y para eso necesitas parar. Y cuando no estás bien, tienes que apagar las redes sociales porque pueden hacer que todo vaya muchísimo peor. Scrollear solo al final te lleva a procrastinar todas esas decisiones que tienes que tomar. Es lo que te hace estar en ese piloto automático. No sientes, no piensas y al final no te enfrentas a tu realidad. Lo que te voy a contar en este vídeo es muy personal, es mi historia. Quizás haya puntos en los que te reconozcas y puntos que te sorprendan, pero sé que de una manera u otra lo que te voy a contar te va a hacer reflexionar sobre muchas de las decisiones que tomas también en tu vida, sobre lo importante que es parar, sobre las secuelas que nos está dejando esta cultura del ajetreo, de la dopamina en la que estamos inmersos y que, sinceramente, no tengo ni idea hacia dónde va. Siento que hoy tengo además toda la fuerza y la energía para hablar de ello porque me siento en otro punto completamente distinto y porque sé que mi mensaje puede ayudar a muchísimas personas, especialmente a mujeres de mi generación que también lideran empresas, equipos, proyectos y se tienen que exponer y sienten que si no lo hacen de una forma, no sobreviven porque quieren llegar a todo. Y siento que además este vídeo se lo debo a toda mi comunidad, a todas las personas que tanto me han apoyado a lo largo de estos años y mi decisión de hace unos meses por la cantidad de mensajes que recibí, sé que permitió a muchas otras personas liberarse del momento en el que estaban, parar y analizar también cuál es la vida que quieren tener o en ese momento el tipo de vida que querían tener. Así que, ¿por dónde empiezo? Quizás por eso que pocas veces verbalizamos y es esa doble vida que llevamos todos en el momento que accedemos a entrar en el universo tan grande y paralelo que es Internet. Siempre digo que llevamos una doble vida porque es tal cual, porque siempre la he sentido así. Es una alucinante doble vida que requiere que tengas todo el foco y toda la energía para llevar tu marca personal o tu marca comercial o tus proyectos con toda la cordura del mundo porque a diario estás creando y también te estás poniendo bajo la atenta mirada de personas que no te conocen de nada, pero que necesitan escuchar lo que tienes que contar, porque les permite avanzar o les permite satisfacer una necesidad o solucionar un problema que tienen. Día a día estás queriendo mostrar tu mejor versión y cuando llevas poco tiempo, esto te encanta. Esta adrenalina es como un propulsor que te hace levantarte por las mañanas con una energía desbordante. Pero cuando llevas un tiempo, es normal encontrarte de repente preguntándote un día, a ver, ¿me he partido los cuernos durante 10 años para llegar hasta aquí? ¿Y es esto lo que quiero? ¿Es esto lo que necesito? ¿Quiero llegar a esa montaña o a esa otra que sigue después? ¿Hasta cuándo voy a tener que estar demostrando este rendimiento permanente? Porque jamás me había sentido tan infeliz, tan agotada y tan estresada. En los últimos meses se han visto decenas de vídeos en YouTube como este que estás viendo ahora mismo, de marcas personales que llevan también 10 años creando contenidos y necesitan un cambio, necesitan parar y han decidido parar. Tomarse, por ejemplo, un año sabático o salir de una determinada red social porque no les está haciendo ningún bien. Y es normal, es un ciclo. Esto no significa que es algo generalizado, es simplemente una realidad
de aquellas personas que llevamos también durante un largo periodo de tiempo haciendo lo mismo, adaptándonos también a cada cambio y por fin, pues bueno, algunos nos hacemos ciertas preguntas que quizás en su día no nos hicimos porque, bueno, estábamos muy distraídos siguiendo el camino que dice esto es lo que todos esperamos de ti o ese que dice sigue por aquí, este es el nuevo objeto brillante que tienes que perseguir y no el camino que dice esto es lo que tú quieres. Por si no me conoces, empecé mi carrera como copywriter en 2013 y siempre digo que fue un feliz accidente empezar a trabajar en esta disciplina que me fascina cuando ni siquiera sabía qué era esto y si tenía además algo de futuro. No tenía ni idea. En ese momento se presentó la oportunidad y decidí lanzarme a ella sin pensarlo, porque necesitaba trabajar como fuese. Y a mí, además, jamás se me han caído los anillos por trabajar. Me encanta lo que hago. Soy consciente, de hecho, de la inmensa suerte que tengo de hacer algo en mi vida que me llena, que tiene un propósito y que además tiene un impacto real en los demás, en todos los clientes con los que trabajo. En estos 10 años han pasado millones de cosas y veo el camino que he transitado y, por supuesto, estoy orgullosa. Y, por supuesto, veo todo lo que trabajar de la forma en la que lo he hecho ha dado sus frutos, pero también ha dejado sus secuelas. Durante 10 años he estado extremadamente conectada con la exigencia, el sacrificio y el tener que estar dando la mejor versión de mí misma constantemente, porque no me siento merecedora del trabajo que hago, porque no tengo títulos, porque me han educado además para que sea buena, como a la mayoría de mujeres de nuestra generación. No hagas demasiado ruido, no incomodes, trata de encajar, es lo que tienes que hacer. Hace un año se dieron, la verdad es que muchísimas casualidades, en forma de conversación o conversaciones, entrevistas que escuché, artículos o libros que leí que me llevaron a entender lo rota que estaba por dentro, el tiempo además que llevaba así y lo urgente que era hacer algo al respecto porque ya no quería escribir, ya no quería trabajar, ya no quería reunirme, pensar en ir a un evento y socializar era como, oh Dios mío, no puedo, es imposible. De hecho, lo cancelé absolutamente todo. Tenía pensamientos recurrentes que me mantenían apática, sin ningún tipo de perspectiva y totalmente desconectada del alma de mi negocio y del alma de cada una de las marcas que tengo. El primer pensamiento era que sentía que nada de lo que hacía era suficiente. Me costaba muchísimo celebrar las buenas noticias y los proyectos nuevos en los que entrábamos. Era como que me daba todo igual. Sentía además que desde hacía tiempo estaba atrapada en algo que ya no me representaba, porque veía además una desconexión cada vez mayor entre mis valores personales y la dirección que estaba tomando mi empresa. Y veía que en algún momento tenía que cambiar, ¿no? Esto además estaba afectando mucho a mi creatividad y al entusiasmo. Pero era como que sabía que había que hacer un cambio, pero no podía parar, porque arreglarlo todo suponía un mundo. Y tercero, que ya no disfrutaba de mi trabajo como antes. Sentía que estaba además atrapada en un ciclo de tareas que no despertaban ni mi pasión ni mi interés. Sentía que estaba rota, que ya no valía la pena continuar y que no podría seguir con esto, que ya era como, esto, stop. Recuerdo una conversación además con mi médico sobre el agotamiento, que además fue una conversación súper reveladora. Me decía, tu nivel de agotamiento es tu normalidad, ¿no? Está aquí, pero no es la normalidad. Me decía, es que no puede serlo. Tomarás medidas, fíjate lo que me dijo, tomarás medidas una vez que entiendas por qué te sientes infeliz. ¿Por qué lloras cada tarde cuando terminas de trabajar? ¿Por qué quieres mandarlo todo a la mierda justo ahora, ¿no? Que me estás hablando de estos proyectos que están entrando, pero no lo haces. El agotamiento toma miles de formas y no siempre es sinónimo porque muchas personas me decían, no, te estás pasando trabajando, trabajas demasiado. No, puedes sentir agotamiento por muchas otras razones, porque te pasas la vida agradando a los demás y de forma excesiva. O porque, por ejemplo, tienes grandes dificultades para decir que no a todas esas propuestas, a todo eso que los demás te piden. Estas dos, de hecho, están en mi top 3. El tercer punto que está en mi top 3, que estoy segura de muchas personas se van a sentir identificadas, es el esforzarte mucho y realizar tareas que no te gustan o que no se te dan bien y te ponen fuera de tu zona de confort durante demasiado tiempo. Una y otra vez estás haciendo eso mismo. El agotamiento te puede visitar simplemente porque te sientes incapaz de desconectar tu mente, le estás dando vueltas siempre, siempre a lo mismo, pero también por una ruptura. Esto también te puede llevar al agotamiento, un duelo
que todavía no has resuelto o que te está costando muchísimo gestionar, o porque no te alimentas bien o porque no estás cuidando de tu cuerpo tal y como deberías. Estás completamente desconectada. Mi burnout ha estado muy conectado con esto que te voy a decir a continuación. Y es que muchas veces no se trata de quién eres, sino de quién piensas que necesitas ser. Y esto es especialmente relevante con la idea que nos hemos hecho de lo que es tener un negocio en Internet y que ningún profesional cuenta cuando habla de esos pasos que hay que dar a la hora, por ejemplo, de escalar un negocio de 6 cifras. No se hablan de estas cosas. Desconozco, de hecho, en qué momento del camino fui realmente consciente del precio que tenía que pagar para hacer crecer la empresa tal y como se suponía que tenía que hacerlo. Intentar asumir demasiado, querer hacer más y más durante tanto tiempo y ver y sobre todo sentir en el fondo de mi corazón que ese no era el camino que yo quería seguir, pero no estaba verbalizándolo. Esa era la persona que pensaba que necesitaba ser, pero no era la que yo quería ser. De hecho, aquí está el ejercicio al que todos tendríamos que responder. Son 3 preguntas súper sencillas. ¿Quién quieres ser? ¿Qué quieres hacer? ¿Cuál es la vida que quieres tener? Tendríamos que empezar todos por ahí. Y ojo, que a cantidad de personas este esquema del que te acabo de hablar les funciona, les gusta, es el tipo de vida que quieren tener. Y a mí me encanta, pero yo me he dado cuenta por cómo soy, por cómo trabajo, por las cosas que sé que se me dan bien y por la vida que quiero tener siendo mamá, además de 3 niños, que yo no quiero eso y no pasa absolutamente nada y no tengo por qué sentir culpabilidad. De hecho, me vino a la cabeza eso que sentí hace un año al ver los más de 20 reels que grabé con la ayuda de una agencia y decir en voz alta, yo jamás consumiría este tipo de contenidos. Sentía que eran aburridos, sentía que eran poco significativos y que generaban más ruido que yo ya estaba viendo en general en las redes sociales. Sentía que esa no era yo, que la Maider de hace unos años es que se reiría de forma nerviosa viendo algo así, pero que esos contenidos sí que evocaban esa idea que tenía de lo que yo necesitaba ser en Internet porque era lo que generaba mucha más interacción y era súper consciente de ello porque evidentemente sé muy bien cómo hay que trabajar esos contenidos y me decía, pero a ver Maider, ¿qué te está pasando? Esto de hecho abrió una reflexión súper interesante sobre mi relación con las redes sociales, la trampa de estos canales y el peligro también de centrarte en tu negocio solo en el hacer. Me di cuenta de 3 cosas y hablo, como siempre te digo en este vídeo, hablo de mí. Por un lado, de la validación social de la que dependía para que mi trabajo se sintiera significativo. Por otro lado, la dependencia que sentía del estímulo y la novedad que las redes me generaban, sobre todo en estos momentos, cuando estaba aburrida o cuando me sentía vacía. Y tercero, de la valentía que había perdido con los años a la hora de comunicar mis ideas sobre mi disciplina, que es el copywriting, que era algo que sí hacía en los primeros años cuando empecé a trabajar en esto. Y además lo escribía en mi blog y cuando vi mis primeras publicaciones dije, no puede ser. Es fácil dejarse llevar por el deseo de encajar, la presión social, la cultura del ajetreo y la trampa del algoritmo, que no es otra cosa más que una predicción artificial del gusto de una población. Una predicción que ha sido determinada por un ordenador al que, sinceramente, le importa un pimiento lo que sabes de un determinado tema o las ideas que tienes. Su única misión es mantener a la gente scrolleando dentro de la plataforma, que no salgas de ahí. Es como una droga. ¿Y qué ocurre con esto? Que cuando algo se pone de moda, como el gancho, vamos a poner un ejemplo, por culpa de esta técnica de laralá, llevo laralá de tiempo ganando laralá de dinero, cuando ves una y otra vez algo similar, contenidos cortados por el mismo patrón, tú como usuaria desconectas. Las tácticas, los trucos que se venden en redes sociales como si ofrecieran resultados instantáneos, y yo lo sé porque algunos de los contenidos que he hecho con este formato se han viralizado porque son como una droga, tu cerebro los adora. Tu cerebro solo quiere más y más. Dame más contenidos de estos que me gustan. Son ese golpe de dopamina en forma de información y es algo súper atractivo, no solo para una persona novata, sino también para la gente experimentada en el tema que abordas con tus redes sociales, con los distintos canales que trabajes. ¿Cuál es el problema?
que vemos en las redes sociales. Y esto lo hablo muchísimo con mi entrenador cuando hablamos de esos contenidos que vemos de fitness con truquitos, ¿no? Y hay a patadas en redes sociales y solemos comentar, ¿no? ¿Te has fijado en este ejercicio para glúteos? Que rara vez estos ejercicios dan esos resultados, que rara vez se traducen para ti, si eres la persona que está creando estos contenidos, en un cambio real en tu marketing o en tu negocio, porque tú sabes perfectamente que hay muchas otras cosas más que hay que tener en cuenta para ese ejercicio. Es muy distinto, pero menos atractivo y más aburrido, hablar de fundamentos, la estrategia o de los principios del tema que abordes en redes sociales, por mucho que lo hagas además con un ángulo disruptivo, con un ángulo diferente. Pero el impacto de este tipo de contenidos a largo plazo e incluso su influencia puede ser profundamente más significativa, aunque al momento, pues es cierto, ese contenido no sea tan ruidoso o no sea tan llamativo. Las redes son una herramienta de conexión increíble y no voy a ser yo la que diga lo contrario. Pero el contenido ya no es el rey, porque ha sido destronado. Ha sido destronado además por una reina, y esta reina es la atención. Y los contenidos que generan atención suelen ser generalmente superficiales y ahogan la verdadera originalidad y profundidad de las ideas que tienen muchísimas personas con un talento descomunal en Internet. Esto significa que quizás ya no es tan importante el qué tan rápido creces, sino el cómo creces. Fíjate, lo rápido que creces y el cómo creces. Quizás compartiendo contenidos que no son tan tendencia, pero sí son más profundos y desde un ángulo completamente distinto, que permiten a tu audiencia sentir y reflexionar sobre un determinado tema. Pero sobre todo, que les permite lograr ese resultado que tú prometes con esos contenidos que estás creando. En temas de copywriting, y sin querer desviarme del tema, el tema que tenemos en este vídeo, siempre digo que las técnicas y las tácticas, que son los contenidos que más se aplauden en redes sociales, son los que la inteligencia artificial ya sabe hacer mejor que nosotros. Y esto es así. Entender los fundamentos, entender la estrategia es algo completamente distinto. Entender cómo construir una oferta irresistible y tener la conversación adecuada con el mercado adecuado, ese mercado al que te diriges, es lo que realmente te hace ganar dinero. Y la explicación no siempre entra en un vídeo de 60 segundos con una canción de fondo que esté en tendencia. Salir de redes sociales, no tenerlas en el móvil durante un largo tiempo, sinceramente fue muy difícil. Pero me permitió ver de una forma completamente distinta no solo mi trabajo o mi creatividad, sino también mi vida. Recuerdo mi primera semana sin redes sociales como si fuera ayer, porque estaba en Pamplona, en casa de una amiga, en plenos Sanfermines. Recuerdo esa sensación de, oh Dios mío, qué fuerte estoy aquí, acabo de vivir el chupinazo en directo y cómo me gustaría, por Dios, subirlo a redes sociales y que todo el mundo se enterara que estoy aquí. ¿Y si me descargo de nuevo Instagram y aunque sea subo algo? Estaba con ese mono. Los primeros días es que de verdad fue el sentir que tenía una adicción. Recuerdo esos momentos esperando en la cola de un baño y decir, ostras, no tengo nada que mirar en el móvil, es que no tengo nada más que el email, ¿no? Y empezar a hablar con la chica que estaba delante. Recuerdo ver el encierro con un famosísimo torero y estar durante meses pensando en algo que compartió con todos los que estábamos en ese balcón y que hoy quiero compartir contigo porque dijo algo así: el toro que se para es el toro que piensa y el que piensa actúa con la musculatura del cuello y es al que más tienes que temer. Y volver de los Sanfermines con mis amigas pensando una y otra vez, yo soy ese toro. Este es el camino, Maider, es parar, es pensar, es darte el permiso de empezar a jugar. De hecho, volví de Sanfermines y empecé a idear lo que quería hacer a partir de ese momento. Escribí un montón de notas, escribí además algo también que compartí cuando volví a mi newsletter, y es que deseaba más entusiasmo y más profundidad, y que estaba buscando la forma de ir por otra vía completamente distinta. Empecé a gestar además escritura fluorescente. Te hablaré pronto de este nuevo movimiento, de todo lo que conlleva y de las diferencias que puede tener con el copywriting. Pero con todo lo que te he contado, por supuesto que sé que soy una privilegiada por haber podido parar en redes sociales y quedarme de repente, pues eso, unos meses en silencio. No tengo la necesidad de salir a compartir. Jamás lo podría haber hecho si no hubiera trabajado durante todos estos años mi marca personal de la forma en la que lo he hecho y si no hubiera tenido una newsletter, que siempre digo que es la columna vertebral de tus ventas. Salí de redes sociales y me quedé en silencio, no solo por todo lo que te he contado,
también por algo personal, que muy poca gente sabe. Mi marido John es mi socio desde 2016. Un año más tarde tuvimos nuestro primer hijo, Luca. Después, ya en 2019, llegó nuestra segunda hija, Naya, y en 2022 la tercera, Noah. Hemos tenido 3 hijos y he hecho todo lo que estaba en mis manos para que estas etapas tan increíbles de mi vida pasaran desapercibidas a ojos de los demás. En el momento en el que la empresa empezó a estabilizarse, sobre el 2018, decidí empezar a contratar a distintas personas con mucho talento para hacer crecer la empresa, pero sin ponerme nunca en el centro de mi marca, con un liderazgo de niña buena que sinceramente suena muy bien, pero a mí solo de pensarlo y con toda la ironía del mundo, te confesaré que me daban ganas de estrangularla cada día. Mi día cada vez era más de hacer lo que no me gusta hacer y delegar las partes que más me encantan de mi trabajo. Yo, una persona multipotencial, extremadamente creativa, sensitiva, obsesionada con una disciplina como es el copy, que no tuve el lujo de aprender en la universidad, pero que tengo la suerte de poder enseñar y poder trabajarla con clientes que necesitan ayuda justo en eso. Y que además es algo que se me da bien, genera resultados en mis clientes, pero lo digo siempre con la boca pequeña, porque vivo además en un permanente conflicto entre liderazgo y egolatría. A lo largo de los años, desde que empecé, he podido descubrir cómo he luchado por no dejar ver todo lo que soy y mostrar solo lo que es aceptable de mí, en lugar de perseguir eso que me hace diferente. Un ejercicio sencillo de escritura, en el momento más complejo del 2023, me reveló lo que tenía que hacer. Y fue el siguiente, y quiero que lo veas porque creo que te va a ayudar muchísimo. Si descubrieras que solo te quedan 3 años de vida, ¿qué harías diferente? Cuando respondí a esta pregunta, escribí las decisiones exactas que tomaría, pero que jamás me había atrevido a decir en voz alta y las verbalicé como si, además, ya estuviera ahí. ¿Y sabes qué tiene de mágico el papel, que a mí me encanta? Que en el papel no mientes, nunca mientes. En el papel escribí una serie de cosas. La primera decía así: me tomo un descanso largo en internet, me lo merezco, después de todo lo que he hecho estos años. Segundo, simplifico lo que hago y reduzco toda la gestión de mi empresa a su máxima expresión para volver a mis orígenes. Y si hay proyectos que tienen que desaparecer, desaparecerán porque no tengo apego. Tercero, digo no a todo lo que sienta que no es un sí rotundo, incluso a colaboraciones que me demandan muchísimo tiempo, mucha energía y que soy incapaz de decir que no porque soy una que da bien. Cuarto, me divierto y mi comunidad es mi patio de recreo personal para compartir sin miedo las ideas que tengo y que sé que pueden ayudar a los demás. Por otro lado, tengo el negocio más emocionante de mi vida, un negocio que es creativo, liviano y divertido, y me doy el permiso de reinventarme, porque sinceramente es que esta es una de las mejores cosas de la vida que tenemos todos, nuestra capacidad de reinvención, la tenemos ahí. Sexto, lo que tengo es lo que elijo, no necesito validación social para que mi trabajo sienta que tiene significado en este mundo. Y al final de la lista me costó escribir algo que llevo años ocultando, y es esto: sano el trastorno de alimentación que llevo arrastrando desde hace 25 años y que en los últimos 5 años no ha ido más que a peor y me está dejando cada vez más secuelas físicas, mentales y emocionales. Exponerme durante 10 años con mi marca personal de la forma en la que lo he hecho y arrastrando un trastorno de alimentación como el que llevo en la mochila, sin duda ha sido y sigue siendo lo más difícil, lo más complejo que he hecho en toda mi vida. Porque claro que es difícil salir a hablar por primera vez en público, y no solo la primera, la segunda, la tercera, cuando nunca lo habías hecho antes, que te digan que esto no se te da bien. Yo todavía recuerdo a esa primera persona que se levantó y me dijo: no vuelvas a salir en una conferencia, ¿no? Pero que vuelvas a hacerlo porque sabes que necesitas practicar y sobre todo porque sabes que es muy valioso lo que estás compartiendo con los demás. Pero no sabes lo complicado que es enfrentarte a salir en vídeo, a sacarte fotos, a impartir charlas y conferencias cuando tienes una relación tan compleja con tu cuerpo y además es que no se lo cuentas a nadie, porque es así. Cuando has pasado años de terapia, cuando has pasado años de sentarte y hablar con desconocidos sobre esto, profesionales,
que están ahí y ver que este monstruo que tienes dentro te va a acompañar hasta el final de tus días y va a monopolizar el 95% de tus pensamientos. Cuando ya no sabes de qué forma solucionar la espiral en la que estás, porque tienes una adicción a la comida, porque comer es tu droga, es tu forma de llenar el vacío tan grande que sientes, y todo lo que no te permites en algunas áreas de tu vida en los últimos años, en mi caso todo lo que no me he permitido en el trabajo, activa esta enfermedad por ese desborde emocional con el que vives constantemente, pero que tratas de ocultar a los demás. En este último año he hecho un trabajo inmenso para recuperarme de esta enfermedad de la que siento que la verdad es que todavía no he salido, pero sé que estoy en ello, sé que este es el camino. Cada día voy realizando de forma reiterada compromisos para recordar por qué vale la pena el esfuerzo y me siento súper orgullosa de ello. Si realmente necesito comer y vomitar para tener esta empresa y para estar en este lugar, pues entonces tengo que cambiar muchas cosas y tomármelo de otra manera. Y estos meses han sido justamente para esto. Han sido justamente para no exigirme tanto, para no poner toda mi valía en los canales en los que estoy, para también hacer lo que deseo y no lo que se espera de mí y que acepto por eso, porque soy una que da bien. Y encontrar una forma nueva de relacionarme con las emociones. Todo esto evidentemente no es fácil, no es lineal, de hecho todavía sigue siendo incómodo, requiere mucho esfuerzo, pero afortunadamente cuento con ayuda profesional, ayuda para conocerme de verdad, para aprender a comer de nuevo y saber enfrentarme también a esos incontables momentos críticos que tengo con la comida en casa, pero también fuera de casa, cuando socializo o cuando tengo viajes de trabajo en los que estoy sola. He realizado un trabajo bestial en la parte profesional también, para aprender a liderarme, porque no estaba preparada para hacerlo y porque sé que cuando alguien sabe liderarse a sí mismo, pues puede liderar a otros. Y lo veo además en profesionales que admiro profundamente y que digo, fíjate qué bien lo están haciendo. Y en este camino de introspección y escucha, pues por fin voy viendo cómo aparece desde aquí dentro, mi máximo potencial. De hecho, sé que si llevaba tanto tiempo sintiéndome así, es porque al final mi subconsciente sabía que estaba siendo menos de lo que podía ser. Tengo 3 niños y soy consciente de que no me puedo permitir llegar al punto al que llegue en 2023 sintiendo angustia por tener que estar siempre en todo, con la permanente sensación de que nunca puedo bajar los brazos. Por eso, y además esto lo he repetido mucho, a la mierda con el never give up, a veces es más arriesgado no dejarlo. Y si cuidar de ti misma significa decepcionar a alguien, hazlo. He decepcionado a cantidad de personas con mis decisiones en el último año. Decisiones que he tomado desde la calma absoluta y en todo momento tratando de dar el 200% de mí para que estas decisiones tuvieran el menor impacto además en estas personas, a pesar de estar en el momento tan complejo en el que me encontraba. Pero por fin he podido anteponer mis necesidades a las de los demás. Por fin me he comprometido con lo que me importa y con la visión, además, de la vida que deseo tener. Y siento que esto habría sido imposible y que habría sido incapaz de lograrlo si no hubiera desaparecido la forma en la que lo hice de redes sociales y de todos mis canales, porque incluso de la newsletter. Salir de redes me permitió encontrarme. Es muy difícil lidiar con el trabajo, la salud, los niños, el dinero, la tecnología, la economía, la rapidez con la que cambia el mundo y, en fin, todas las cosas por las que todos nos podemos preocupar. Y la respuesta a todo esto es buscar la quietud, reducir la velocidad, eliminar cosas que te has puesto en ese plato en el que ya no entra un alfiler y que te hace repetir cada día, no me da la vida, permitirte respirar, pedir ayuda y solo así poder empezar a revivir una sensación de bienestar. Me he dado cuenta con el tiempo que las luchas, los momentos en los que te rompes, son justamente para esto, para volver al origen, para volver a ese punto, ¿no? Las luchas se generan porque lo que tienes ahora mismo no es lo que quieres. Y en mi caso, como rechazar todo lo que estaba viviendo desde hacía además mucho tiempo, nuevos clientes, conferencias que iban saliendo, proyectos, colaboraciones, pues sí, cada vez eran más interesantes, todo ese más, como rechazar eso era de no ser buena, me dedicaba a gestionar esa lucha y a ser buena. Estaba cansada
de hacer lo máximo, porque si no parecía que nada era suficiente. Y estaba al final en ese círculo vicioso. Si no hacía lo máximo, me sentía vacía y entonces empezaba este ciclo, ¿no? Y no podía más. En los últimos meses de Puertas hacia adentro he trabajado en proyectos que me han estimulado muchísimo y que han surgido además de esa quietud, de ese parar, de ese saber qué es lo que quiero hacer, de ese tiempo que he dedicado a calmar esta mente ansiosa que además no dejaba de scrollear y ver cosas nuevas, y al eliminar todas las distracciones he podido regresar a un lugar profundo que yo sé que además existe en cada uno de nosotros, que no lo vemos porque estamos muy distraídos, y es esa esencia, esa luz, ese camino que sabes que dice, por ahí Maider, sí es. En estos meses he hecho cosas súper interesantes. He trabajado con empresas en proyectos que me han gustado un montón, que he podido además elegir, he acompañado a nuevos alumnos también en sus viajes con esta profesión, sin tener que hacer muchas de las cosas que tenía que hacer antes, ¿no? O que me sentía obligada a hacer, por ejemplo, en redes sociales o con distintas acciones de marketing. Y no estoy diciendo que eso esté mal. Seguimos necesitando ponernos delante de nuestros clientes, porque eso es justamente hacer marketing. Lo que estoy haciendo es reflexionar sobre esas cosas que hacemos muchas personas que tenemos una marca en Internet y ver desde dónde lo estamos haciendo y cómo nos está haciendo sentir. ¿Nos está haciendo sentir bien o no? Porque vuelvo a repetir, esta es solo mi historia. Salir de redes sociales durante unos meses me ha cambiado la vida. Es así, literal, lo cuento a todos mis amigos, a toda la familia. No soy la misma. Hace un año me estaba cuestionando parar de verdad, ¿no? Tenía ese run run y me daba miedo hacerlo. Me daba, de hecho, muchísimo miedo. Estaba como, no puedo, pero sabía que era el camino correcto, justamente por eso, por el miedo que tenía en el cuerpo. Pero todos los días decías que lo tienes que hacer, tienes que parar o alguien te va a parar. Y los meses me han demostrado que tomar un camino no significa renunciar al otro, solo significa darte el permiso de coger las riendas y adueñarte de tu realidad, donde tú resuenas más cerca. De hecho, estas son algunas de las lecciones que me he llevado en este capítulo de mi vida, con este burnout, con mi relación también con las redes sociales, y es que, por un lado, estoy mucho más presente, más conectada en mi vida y también en las relaciones que tengo. Y esto lo he visto en cantidad de situaciones que me han pasado, o sea, lo noto muchísimo. Ya, de hecho, no necesito grabar todo lo que pasa, ni estar permanentemente pensando, ¿no?, en términos de qué contenido puedo sacar de aquí o cómo compararme con otra persona. Ya no tengo este tipo de pensamientos. Vivo en general el momento con, pues eso, con un disfrute total y con mucha más conexión. Por otro lado, descubrí que no sabía aburrirme y que además me sentía mal cuando me aburría. Y este es un temazo. Y cuando permití al aburrimiento abrazarme de verdad, me di cuenta de que sí tenía tiempo de retomar esos hobbies que hace años aparqué y que me encantan. Clases sueltas de cerámica, he hecho acuarela, cocina, ver más arte en general, acudir más a ver espectáculos, ver cómo otras personas canalizan su creatividad. Y todo esto ha ido contribuyendo a nutrir más mi creatividad. He encontrado también la valentía de comunicar la profundidad de mis ideas, liberándome de esa necesidad de buscar aprobación externa. Y de hecho esto lo sentí como nunca el día que impartí escritura fluorescente delante de un grupo muy íntimo de alumnos al que les estoy eternamente agradecida. Y lo veo en el tipo de contenidos que comparto, en los que estoy solo pendiente ya de seguir ofreciendo valor desde otro lugar muy distinto. Ya no me preocupan tantas otras cosas que antes estaba como muy encima, y sobre todo de enseñar mi disciplina también desde otro ángulo, mucho más profundo y más entusiasta. Vivo sin ese miedo a perderme algo que ocurra en el mundo, aceptando que evidentemente estar informada no requiere una vigilancia constante, que puedo salir, puedo entrar cuando quiero, y eso me hace sentir una mayor satisfacción con mi vida en general y también una mayor libertad, porque sí que sentí cuando salí que no tenía esa libertad, ¿no? Descubrí que además no se cae el mundo si te vas. La verdad es que no pasa absolutamente nada cuando te vas. Evidentemente, irme tuvo sus consecuencias en términos de visibilidad, de ingresos, pero no fue tanto como yo me lo imaginaba, y podría extenderme con miles de anécdotas de cosas que han pasado, pero que sé que ahora no es el momento, ni es el vídeo y se va a hacer, ¿no?, súper largo, pero en términos de resultados he sido consciente del impacto que ha tenido haber dedicado tiempo a mi blog, a la newsletter y sobre todo al canal de YouTube. Y quizás esto ha sido como lo más sorprendente de toda esta etapa, viendo
el tiempo que he dedicado a todas las redes sociales, por ejemplo, una red como Instagram, ¿no?, con la que siempre he tenido este amor-odio de ¡ay, hay que subir todos los días un contenido, unos stories, porque si no el algoritmo me va a penalizar y claro, y no puedo parar y nunca! En el momento en el que desaparecí, te lo digo de verdad, desaparecí. Ahí ya no existía. Ahí ya no había ningún contenido que se mostrara a nadie, como ocurre en YouTube, que una persona realiza una intención de búsqueda, entra en mi canal y de un vídeo salta a otro, deja un comentario y termina en mi página web y se suscribe a la newsletter. En otras redes sociales esto no pasa tanto. De hecho, este canal va a seguir siendo mi canal principal junto a los contenidos que quiero posicionar en mi blog, porque siempre le he dado mucha importancia también a esta parte. Porque además es que me chifla crear contenidos y sé que desde aquí podré ir compartiendo también en otros canales diferentes píldoras, pero con esa tranquilidad, porque por fin siento que soy esa versión fluo, que goza de libertad, que viaja por la vida sin arrastrar los pies y haciendo realidad cualquier idea alegre, brillante y llamativa que se le ocurra. Una versión que también además habita en ti, aunque muchos días la ignores. De hecho, ¿cómo no la vas a ignorar? Si vamos por la vida, ¿no?, al final como pollitos sin cabeza, porque no hay tiempo para más, porque estamos demasiado distraídos para parar y pensar. Pero es necesario que lo hagamos ahora. ¿Y qué viene ahora? Pues es muy buena pregunta y voy a responderte con un extracto de ese primer correo que envié a mi comunidad hace unos meses, cuando volví de ese silencio, que dice así: llega la hora del recreo y este espacio es nuestro patio. Es un lugar necesario para enseñar escritura empresarial. Un lugar, además, de experimentación, un lugar de juego, un lugar en el que también soltar las expectativas habituales que tenemos, ¿no?, a la hora de escribir, de comunicar, un lugar en el que liberar toda esa energía, curiosidad y asombro para ponerla a fluir en tu escritura como nunca lo habías hecho antes y como además tu marca necesita. Recuerda, tu imaginación en esta disciplina y tu voz creativa no nacen de ese lo tengo que escribir así o lo debo hacer de esta forma, sino en ver tu trabajo con la suficiente pasión y el suficiente entusiasmo como para que las ideas propias fluyan solas sin pedir permiso. Porque créeme, es muy distinto compartir ideas que tener ideas. Para esto último necesitas un espacio y ojalá este sea tu espacio. Me despido de esta intensidad de vídeo dándote las gracias, dando el pistoletazo también de salida a esta nueva etapa para mí y con este deseo para ti. Que tengas la valentía de hacer lo que tu corazón realmente desea y que sea así siempre.